Buen día. Continuamos revisando los contenidos de la asignatura de Química para el concurso Comipems. En este caso, vamos a analizar lo que son los cambios de estado de la materia. ¿Cuándo se genera un cambio de estado? Cuando hay una variación en las condiciones naturales en la que está la materia, hablamos de que hay un cambio de estado. Principalmente, bajo las condiciones naturales, tenemos dos variaciones importantes, la temperatura y la presión. Cuando una de estas dos variaciones drásticamente cambia, entonces la materia se empieza a transformar. En un tema anterior ya analizamos los estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Estos estados, como ya también lo analizamos previamente, tienen ciertas propiedades. Se comportan o están formados por partículas. Cuando hay una variación en las condiciones naturales de cada estado de agregación, se puede cambiar de manera física o transformar esta materia. Principalmente hay seis cambios de estado repercutibles a lo que son las variaciones de temperatura y de presión. En este esquemita que preparamos para ustedes, vamos a explicar cuáles son esos cambios de estado. Tengo los tres estados principales de la materia: el sólido, el líquido y el estado gaseoso. Cuando hay un aumento de temperatura, ¿qué va a pasar? Al haber un aumento de temperatura, la energía cinética de estos estados empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque su movimiento se va a incrementar. El primer cambio de estado se llama fusión. ¿Qué es la fusión? Cuando yo voy a cambiar o pasar del estado sólido al aumento de temperatura o inclusive a la disminución de presión hacia un estado líquido. Un ejemplo cotidiano que podemos ver frecuentemente es cuando tenemos un cubo de hielo. Si yo mi cubo de hielo lo saco de las condiciones naturales en las que se encuentra, sobre todo es la temperatura. Si de una temperatura menor en un refrigerador, estamos hablando que la temperatura del congelador está a 4 o 5 grados, y lo cambio drásticamente a la temperatura ambiente, en donde estamos hablando que la temperatura ambiente puede estar entre los 20 y 25 grados, ¿qué va a pasar? Automáticamente las partículas de este sólido van a empezar a moverse más rápido porque se está generando un incremento de energía. Por lo cual el hielo, en este caso, tiende a derretirse y pasar del estado o de la forma sólida a la forma líquida. El siguiente cambio de estado que vamos a analizar ahora es la evaporación. ¿A qué le voy a llamar evaporación? Cuando yo paso de una manera, hay una variación nuevamente de estas dos condiciones de manera drástica, en donde yo voy a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Es muy común llamar evaporación. Sin embargo, y lo vamos a analizar posteriormente, la evaporación también se puede confundir con un método de separación propio de las mezclas. Lo correcto aquí es decir vaporización. Y de hecho doy esta recomendación de tener presente este concepto porque en nuestros exámenes de Comipems este tipo de conceptos nos pueden ayudar a hacer la diferencia en el contestar o aceptar bien nuestro reactivo. La evaporación o la vaporización sucede igual como en el sólido y el líquido. Si aumento yo la temperatura de un líquido bajo influencia de proporcionarle más energía o más calor, entonces las partículas de este líquido nuevamente van a tender a tener más movimiento, por lo cual se van a empezar a desplazar.
y llegar hacia un cambio de estado gaseoso. Siguiente estado de cambio de estado, de sólido a gaseoso. Cuando yo paso de un estado sólido a un estado gaseoso, al aumentar la temperatura o disminuir la presión, vamos a tener algo que se llama sublimación. Una característica importante de la sublimación es que el estado que se genera, el sólido cuando cambia, no va a pasar en ningún momento por el estado líquido. Automáticamente va a cambiar o se va a transformar de su estado sólido a su estado gaseoso. ¿En dónde podríamos ver un ejemplo de esta sublimación? Es frecuente que en los países del norte principalmente, dado que hay condiciones más drásticas de temperatura, se genere lo que nosotros conocemos como las nevadas, como la nieve. Cuando hay un aumento en las condiciones de esa temperatura, ¿qué va a pasar automáticamente con esa nieve que se está generando? Si el aumento es muy drástico, entonces esa nieve no va a permitir que llegue o que se derrita. Automáticamente va a pasar o se va a incorporar nuevamente al estado gaseoso, es decir, a las nubes. Las siguientes tres cambios de estado que vamos a analizar ahora van a tener las condiciones opuestas, es decir, van a surgir cuando hay una disminución de temperatura o cuando hay un aumento de presión. El primero que vamos a analizar es cuando vamos a pasar ahora del estado líquido al estado sólido. A ese cambio de estado se le conoce como solidificación. Si yo me puedo imaginar un poquito cómo están las partículas del líquido, en un tema anterior ya hablamos de que esas partículas están un poco libres o tienen un mayor distanciamiento entre ellas. Al momento en que yo empiezo a reducir la temperatura, voy a generar que la energía de estas partículas baje, por lo cual estas partículas van a dejar de moverse más y más hasta quedar muy unidas. Por eso se puede dar el cambio. Un ejemplo sería algo opuesto a lo que hablamos del sólido y líquido, sería cuando yo pongo a congelar el agua para formar cubos de hielo. ¿Qué hago yo de manera general? Pues entonces lo que hago es, bajo las condiciones de mi líquido a temperatura ambiente hasta una condición más drástica que serían los 4 o los 5 grados, permitiendo así que estas partículas dejen de moverse y empiecen a generar un cuerpo con forma y con volumen propio, que son nuestros cubos de hielo. Siguiente cambio de estado, ahora vamos a analizar cuando yo voy a pasar del estado gaseoso al estado líquido. Lo puedo analizar aquí. Ese cambio de estado se llama condensación. Afectado nuevamente por las condiciones de la disminución de temperatura o el aumento de presión. Un ejemplo aquí que podemos utilizar para que comprendamos mejor esa transformación es el fenómeno que pasa cuando cae una precipitación pluvial, es decir, la lluvia. Recordemos que en el ambiente, en el aire, se están formando constantemente nubes. Estas nubes no es más que vapor de agua en estado gaseoso. ¿Qué ocurre cuando va a llover? Cuando va a empezar a precipitar, hay una disminución
disminución drástica de la temperatura. Cuando esta disminución se da, entonces lo que pasa aquí es que las partículas del vapor de agua se empiezan a mover otra vez, cada vez menos, hasta el punto en que la transformación ocurre. Cabe mencionar que estos cambios de estado son solamente cambios a manera física, es decir, la materia está transformándose en su forma, pero nunca está transformándose en su composición o su estructura. Las propiedades de esta materia no van a cambiar, solamente van cambiando su forma. Último cambio de estado va a suceder cuando tengo el estado gaseoso y que del estado gaseoso puedo pasar a un estado sólido, importante nuevamente, sin necesidad de pasar por el estado líquido. Es un cambio que surge nuevamente cuando hay una disminución de temperatura o un aumento de presión. Al cambio del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el líquido se le conoce como sublimación inversa, o también se le conoce como deposición. Este concepto nuevamente de deposición es importante que lo recordemos para cuestión de examen, porque puede ser que viene en esta manera algún reactivo. ¿Cómo me puedo imaginar o qué ejemplo podría tomar aquí? Cuando se forma, sobre todo aquí, cuando hay una variación muy grande en lo que es la presión o la temperatura, por ejemplo, en épocas invernales y en las localidades más altas del país, sucede un fenómeno en donde en algunos volcanes, por ejemplo, o algunas zonas montañosas, puede caer nieve. La nieve se formó porque el vapor de agua de las nubes que se encuentran en el ambiente tienen una disminución muy drástica en la temperatura, lo que hace que no le dé tiempo a condensar o a pasar a un líquido, y entonces en el camino se forman los copos. Eso sería una sublimación inversa o una deposición. Existen muchos más materiales o muchos más tipos de material que pueden presentar estos cambios de estado. Sin embargo, el agua es uno de los que en donde podemos tener estos 6 cambios físicos.